Hola chicos y chicas, bienvenidos al área de tutoría para quinto grado de secundaria. El título de la actividad es Nos reconocemos como ciudadanas y ciudadanos. El propósito: en esta actividad reflexionaremos sobre nuestros deberes y derechos como ciudadanas y ciudadanos que nos permitan afrontar los asuntos públicos que nos afectan. Para comprender lo que implican los derechos y deberes, debemos reconocerlos en situaciones problemáticas, como las que leeremos a continuación. Luego responderemos las preguntas. Ahora vamos a leer algunas situaciones, luego responderemos las preguntas. Ricardo es un joven artesano cusqueño. Él visitó a sus amigos en Lima y juntos decidieron ir al cine. Ricardo vistió con la ropa típica de su tierra. Mientras se encontraba viendo la película, justo a la mitad de ella, tuvo la necesidad de dejar la sala de proyección para ir al baño y luego regresar. Lamentablemente fue impedido de reingresar a la sala. La persona que estaba a cargo del cuidado no se acordó de él y pensó que trataba de colarse. Este empleado hizo uso de un calificativo negativo sobre su aspecto y después dijo esta frase: ¿Qué vas a tener una entrada tú? Ricardo solo bajó la cabeza y esperó la salida de sus amigos. Enterados de lo ocurrido, los amigos de Ricardo protestaron ante el administrador del cine y este pidió disculpas no a Ricardo, sino a sus amigos por el error cometido y el trato despectivo. Ahora vamos a leer la situación de Fernando. Fernando tiene 18 años y hace 2 años tuvo un bebé con su enamorada del colegio. Hasta antes del embarazo, él tenía expectativas de terminar el colegio y seguir una carrera profesional para acceder a un trabajo que le permitiera cubrir sus necesidades. El tío de Fernando, al enterarse del embarazo, lo ayudó a conseguir un trabajo en un taller mecánico. Ahora sus ingresos le permiten cumplir sus anhelos de estudiar una carrera, comprarse bienes e ingresar a lugares para divertirse. La madre de su hijo, con quien ya no tiene relación frecuentemente, le solicitaba cubrir los gastos del pequeño, pero Fernando prioriza sus propios gastos y argumenta que él aún es joven y tiene derecho a divertirse a su edad. Ahora vamos a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Qué derecho de Ricardo fue vulnerado? ¿Por qué? Derechos de Ricardo que fueron vulnerados. Derecho a la identidad cultural. Derecho al respeto de la dignidad humana. Derecho al buen trato. Los derechos de Ricardo fueron vulnerados porque sufrió de discriminación. 2. ¿Por qué el administrador se disculpó con los amigos de Ricardo y no con él? El administrador se disculpó con los amigos de Ricardo y no con él porque ellos fueron a protestar contra lo ocurrido, mientras que Ricardo optó por tener una actitud pasiva o porque realmente el administrador no tuvo la intención de disculparse de su error. 3. ¿Qué pensamos del argumento de Fernando sobre su derecho a divertirse? El argumento de Fernando sobre su derecho a divertirse no es válido porque Fernando ahora es un padre y como tal tiene responsabilidades. Ahora no solo debe pensar en él y en divertirse, sino que también debe pensar en su hijo y en las necesidades que éste tiene. 4. ¿Cómo su decisión afecta el derecho de la madre y el de su hijo? Su decisión afecta el derecho de la madre y el de su hijo porque no les permite obtener un adecuado bienestar.
5. ¿Qué derechos se están vulnerando? Se están vulnerando los derechos a la protección, salud, alimentación y a recibir amor. Estos casos nos han permitido reflexionar sobre la importancia de conocer nuestros derechos y deberes ciudadanos para no perjudicarnos o perjudicar a los otros. Constantemente escuchamos mensajes relacionados con nuestros derechos y deberes ciudadanos para poder desarrollarnos en una sociedad que brinde las mismas oportunidades a las personas. Sin embargo, muchas veces no conocemos cuáles son esos derechos que pueden estar siendo vulnerados o los deberes que estamos evadiendo. ¿Qué son los derechos? Significa que debemos tener acceso a ciertas cosas sin restricciones y en igualdad de condiciones. Por ejemplo, todos tenemos derecho a recibir amor, a la alimentación, a la salud, a la protección, a la educación, a la recreación y muchos otros. ¿Qué son los deberes? Significa que estamos en obligación de hacer ciertas cosas y cumplir lo que indican las leyes. Por ejemplo, tenemos el deber de respetar los derechos de los demás, de pagar impuestos, entre otros. Ahora vamos a hablar de algunos derechos. Por ejemplo, derecho a la vida, a la identidad, a la integridad moral, psíquica y física, y al libre desarrollo y bienestar, a la igualdad ante la ley, a la libertad de conciencia y de religión, a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, a la identidad étnica y cultural, a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, a la legítima defensa, a la libertad y a la seguridad personales, al honor y a la buena reputación, a la inviolabilidad del domicilio, al trabajar libremente con sujeción a ley. Y también tenemos derecho a la educación. Ahora vamos a hablar de algunos deberes. Por ejemplo, vivir pacíficamente, con respeto a los derechos de los demás y de contribuir a la afirmación de una sociedad justa, fraterna y solidaria. De honrar al Perú y de resguardar y proteger los intereses nacionales, de sufragar en comicios políticos y municipales, con las excepciones establecidas en la Constitución y en la ley, así como participar en el quehacer nacional, de contribuir al bienestar general y a la realización de su propia personalidad mediante su trabajo como deber personal y social, de pagar los tributos que corresponden y de soportar equitativamente las cargas establecidas por la ley para el sostenimiento de los servicios públicos. El servicio militar es voluntario. Podemos hacer útil esta información si se presentan situaciones en las que se necesita exigir nuestros derechos o cumplir con nuestros deberes. Qué importante es conocer nuestros derechos para afianzar y poner en práctica lo aprendido. Vamos a analizar estas situaciones cotidianas y tratar de identificar los derechos y deberes de cada uno de los protagonistas. Ahora sí, viene el reto. Qué importante es conocer nuestros derechos para afianzar y poner en práctica lo aprendido. Vamos a analizar estas situaciones cotidianas y tratar de identificar los derechos y deberes de cada uno de los protagonistas. Aquí está el cuadro, aquí están las situaciones y luego vamos a identificar los derechos y deberes de cada uno de los protagonistas. Estudiantes, estoy dejando un ejemplo de solución del reto. Aquí está, vamos a leer cada situación. Ana quiere celebrar
su cumpleaños en su casa con música a todo volumen. Sus vecinos se incomodan por el ruido, pero ella argumenta que está en su derecho de mantener ese volumen en su propiedad. Ahora vamos a poner derechos. Derecho a la vida y al libre desarrollo y bienestar. Deberes. Vivir pacíficamente respetando los derechos de los demás. Otra situación. Omar nunca tuvo vacaciones y este mes ha decidido pagar una para él y su familia con el dinero destinado al alquiler de su casa. Su arrendatario confía en disponer todos los meses del dinero de Omar para cubrir los gastos de su hogar. Derechos. Derecho a la paz y derecho al tiempo libre. Deberes. Contribuir al pago de los servicios privados. Otra situación. Flor abrió un restaurante en el que solo desea que ingresen personas que ella considere bonitas y con ropas caras. Señala que está en su derecho de admitir en su negocio a quien le agrade. Derechos. Derecho a la libertad y a la seguridad personal. Deberes. Contribuir a la afirmación de una sociedad justa y solidaria. Otra situación. Raúl no paga los impuestos municipales hace años a pesar de las notificaciones que recibe. Desde hace unos meses, en su barrio, se han presentado casos de asalto, por lo cual él y sus vecinas y vecinos vienen exigiendo al municipio una caseta de serenazgo. Derechos. Derecho a trabajar libremente, sujetados a la ley. Deberes. Pagar los tributos que corresponden. Bueno, chicos y chicas, esto sería todo. Cuídense mucho.